Mientras nuestro pastor estaba exponiendo y hablando de los terremotos que suceden en el mundo, hay algo que siempre me incomoda mucho a mí, no sé a usted, cuando escuchamos por las noticias, por todos los medios de comunicación, y hay algún terremoto, maremoto, etcétera, etcétera, el río se sale. Lo primero que escuchamos dicen, ¿qué dicen? La naturaleza. La naturaleza nos ha castigado. La naturaleza para allá y la naturaleza para acá. Digo, qué manera de hablar. ¿Y quién maneja la naturaleza? Dios. Así que muchas de las veces Dios ha usado siempre la naturaleza como el trenzado para corregir a las naciones o a los hombres. Qué bonito sería escuchar por la televisión y por todos los medios de comunicación, Dios nos está corrigiendo por medio de la naturaleza, sea las lluvias o vientos, huracanados, tifones, etcétera, etcétera. Reconocer que Dios está usando para llamarnos la atención. Todos sabemos que Haití es una de las, o ha sido una de las naciones más pobres del mundo, que comparte la mitad de su territorio con la República Dominicana. ¿Y cómo es posible que la República Dominicana sea una nación próspera y Haití sea la nación más pobre del mundo? Sencillo de entender. Su primer ministro, cuando hubo su independencia, le dedicó a Satanás, su nación. ¿Y quién desconoce que Haití ha sido la nación con la, dígase, la capital del vudú o de la hechicería más grande que existe en la tierra? Entonces allá han entrado predicadores de calibre para predicar en Haití y nunca han tenido buenos resultados. Hasta que Dios tuvo que sacar el trenzado, usar un terremoto, maremoto, todo lo que hemos sabido, y le hizo saber a Haití que Dios no está jugando. Tal es así que tuvieron que abrir a través con las máquinas pozos profundos para enterrar a sus muertos, porque no se pudo darle, como se dice, una ¿cómo se dice? Una cristiana sepultura, algo así, sino que tuvieron que tirárselo como cualquier cosa para evitar las pestes que podría darse. Pero ¿qué es después del terremoto? Yo estaba siguiendo con cuidado las noticias de ese tiempo. Me parece que hace como unos 10 años, 8 años por ahí atrás que sucedió eso. Yo seguía con cuidado las noticias de todo eso. Y lo que podíamos ir informándonos, que en los primeros meses después del terremoto, 200 sacerdotes de vudú entregaron su vida a Jesús. Y luego, después de eso, ha habido una ola maravillosa de conversiones por millares en Haití. Y cuando nosotros orábamos por Haití, recuerdo en esos días, el Señor nos mostró un árbol que había sido cortado y que salían nuevas ramas de Haití. Haití es diferente a la actualidad. Eso me hace recordar, en el año 70 tenía, me parece, 19 años de edad. Los que estuvieron y saben lo que pasó el 31 de mayo del año 1970, 3 de la tarde. El cristianismo podría haber sido el 1% en nuestra nación. Y esa tarde, mientras nos preparábamos para ver el partido México 70, Dios visitó nuestra nación. Y cuando Dios visitó nuestra nación, le hizo saber
Dios sabe en nuestra nación que Dios no está jugando. Y en menos de 2 o 3 minutos se llevó 70,000 personas al más allá. Y recuerdo que cuando comenzó, hermanos míos, a moverse las paredes, pues no me asusté porque, bueno, pues usted mira la pared que se mueve, pero se escuchaba las puertas que se abrían de la calle y se cerraban. Yo también salí por el callejón para mirar qué es lo que pasaba afuera, y es ahí donde los pelitos se me pararon de punta, porque cuando usted está adentro mira que la pared se mueve, pero cuando usted sale afuera ve que todo se mueve, los cerros, todo se mueve. Y hermanos míos, yo pude ver que toda la gente que salía de sus puertas salía a la mitad de la calle y se arrodillaba y levantaba las manos al Señor. Frente a la casa mía había un joven que estaba estudiando en la universidad. Dice que no había Dios para él, era ateo. Arrodillado levantaba las manos para el Señor, porque la tierra se abría. Y es ahí que frente a la casa mía, casi en la esquina, estaba la iglesia pentecostal donde nuestro amado pastor Manuel Castillo pastoreó por muchos años, y con 10 o 12 viejitos toda la noche con su pandereta, era como un velorio, y nosotros los muchachos pasamos, cada vez miramos para adentro las viejitas tocando su pandero y pasamos de largo. Esa noche, hermanos míos, donde no queríamos entrar ninguno de los chicos, ese era el lugar más hermoso que podríamos ver. Yo estaba en la primera silla sentado allí. No había dónde poner una aguja en esa noche, estaba repleto la iglesia. Y entonces, para que se cumpla lo que dice Isaías 26, solamente voy a leer un versículo para que usted vea que si Dios, hermanos míos, va a visitar nuestra nación, por supuesto que estamos orando como nuestro pastor nos está indicando, pero pues a veces rebalsa el vaso. Y cuando Dios rebalsa el vaso, pues entonces las cosas cambian. Hace años atrás, no sé si 8 o 10 años, oramos por Perú, y el Señor nos mostró algo que seguramente está en la agenda del Señor, solamente hay que esperarlo, porque yo creo que para que haya un avivamiento algo tiene que ver. El avivamiento que hubo en Estados Unidos, en San Francisco, fue después de un terremoto, porque la gente se queda concientizada, se queda sensible, y es donde se acude el Señor. Capítulo 26 de Isaías y el verso 9. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, entre tanto que dure el espíritu dentro de mí. Luego dice: madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué interesante esta escritura. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Lo más fresco que tenemos nosotros cuando ha habido las lluvias aquí en Trujillo y han quedado mucha gente afectada, es cuando, hermanos míos, muchas de las personas, nosotros también como iglesia, por ejemplo, en esos días llevábamos agua al penal adentro, los presos no tenían agua. Y es que mucha gente se agrupa para llevar y ayudar con un plato de comida y llevar ropa a las personas. Dice: aprende justicia, ayudan. Otro versículo más. El verso 14 del mismo capítulo dice: muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, destruiste, deshaciste todos sus recuerdos. Recuerdos tienen que ver con estatuas, edificios, como por ejemplo las Torres Gemelas. Cuando Dios visita una nación, puede destruir hasta sus estatuas y cosas más valiosas. Me llama la atención que en Trujillo hay casonas que no se puede tocar. Hermanos, los dueños ni siquiera pueden levantar como un edificio porque son reliquias. Cuando viene un terremoto, el terremoto no respeta nada de reliquias, se los lleva de encuentro.
Ahora, mire el verso 21, por favor. ¿Por qué aquí que Jehová sale de su lugar, de su trono se levanta? ¿Para qué se levanta? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos como en Haití. Ni siquiera se pudieron enterrar, hermanos míos. Pero quiero leer aquí, en el mismo capítulo, 2 versículos claves. El verso 16, mírelo con cuidado. Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración. ¿Cuándo? Cuando los castigaste. La mayoría de nosotros que estamos aquí no hemos venido al Señor porque estábamos siendo prosperados. ¿Quién de ustedes estaba siendo prosperado económicamente en la familia y dijo, voy a servir al Señor por la prosperidad que el Señor me da? ¿Quién de ustedes ha hecho eso? Voy a servir al Señor porque mi familia está chévere. Voy a servir al Señor porque mis chakras están produciendo bien. Voy a servir al Señor porque qué bien están mis negocios. ¿Quién de ustedes ha hecho eso? ¿Verdad que nadie? Todos hemos llegado aquí porque hemos estado quebrados. Muchos hemos llegado porque enfermos, hemos ido al brujo y al hechicero, al médico y no ha habido ningún resultado. Todos hemos llegado aquí con una necesidad grande, ¿verdad que sí? Por eso dice, Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando ¿qué? El trenzado vino sobre ti. Por eso siempre digo, ¿por qué esperar el trenzado? ¿Por qué no venir antes al Señor? Y ahora escuche esto para terminar. Hemos leído todos estos versículos que tienen que ver con castigo, llamada de atención, pero aquí hay un versículo que es específicamente para usted y para mí. Verso 20. Anda, pueblo mío, está hablando a su pueblo, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, igual como se cerró el arca, mientras afuera había lamento, lluvia, tristeza, sangre. Noé estaba cerradita su puerta ahí con su Dios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. La palabra indignación significa ira. Así que Dios nos consuela, dice, escóndete un poquito, entra en el aposento, mientras pasa la indignación. Así que, si en algún momento, si Dios nos está hablando en esta noche estas cosas, como decía el pastor, es porque el Señor quiere prevenirnos ya. Hemos estado sintiendo esto, que en cualquier momento, hermanos míos, que eso viene a nuestra nación, y Él lo tiene el momento dado. Pero cuando veamos eso, hermanos queridos, veamos eso, no nos asustemos. Dice, estate quieto, tranquilo, mientras pasa la ira. Porque Dios no nos ha puesto para hijos de ira. Dios nos ha puesto, hermanos míos, para bendición aquí en esta tierra. Somos sus hijos y Él tiene cuidado. Y dice, tranquilo, escóndete un poquito, deja que sucedan las cosas. Los fríos van a correr aquí. Los que se apartaron de patitas aquí otra vez. ¿Y sabe qué? Le tengo nuevas. Los vecinos que están al lado de nosotros correrán aquí. Porque eso sucedió cuando él tenía 19 años, el año 1970. Esa noche no cabíamos en la iglesia pentecostal. Ahí sentaditos, llorando. Y así que con los chicos nos fuimos a ver a Trujillo, qué es lo que pasaba en la oscuridad, escombros, carros aplastados. En esos tiempos la mayoría de las casas en Trujillo eran de quincha, con barrito. Y hoy todavía hay muchas de las casas allí. Después del terremoto, Trujillo se modernizó. Así que si viene uno de esos a Trujillo, mire, vamos a tener mucho trabajo y se va a modernizar Trujillo también.
todas esas casitas que no quieren que nadie lo toque, pues el Señor va a romper todas sus esperanzas que tienen allí. Y para finalizar, recuerde que cuando suceda eso, los domingos tendremos 2 o 3 cultos cada domingo, porque habrá gente afuera haciendo la cola. Y muchas de las veces, como les dije una vez, les voy a decir a ustedes, los que ya tienen años sirviendo al Señor, quédese en casa, ore allí en casa, deje estos asientos para los nuevos, porque eso se va a dar cuando el Señor se ponga de pie y saque su trenzado. Sí, porque nuestra nación está viviendo de espaldas al Señor. Nuestros gobernantes y la gente, mírenlo cómo está. Si algo tiene que traer el Señor, pues su trenzado. Y eso es lo que hace a las naciones, para que nos volvamos de las tinieblas a su luz admirable y lo honremos y le sirvamos al Señor. Algo viene.